No justificamos ninguna violación a los derechos humanos por razones morales. Manuel Contreras hizo de la DINA un ente peligroso, no solo para la estabilidad de su propio gobierno, sino porque amenazaba con sus excesos. Fue un error no haber disuelto la DINA en 1975. Estas citas, que no son textuales, no pertenecen a ningún dirigente del Partido Comunista, del Frente Manuel Rodríguez y ni siquiera de la Concertación. Estas frases son de Jaime Guzmán Errázuriz, cuya imagen histórica se ha intentado tergiversar al punto de ser señalado por algunos como el ideólogo de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el gobierno de Augusto Pinochet. La verdad es que dichos juicios sobre Guzmán solo parece plausible que provengan de personas o con poco conocimiento histórico o profundamente ideologizadas. Primero, porque entender que todo aquel que tuvo relación con el gobierno de Pinochet es un asesino es de una irresponsable y cómoda simpleza. Más bien cabe preguntarse, ¿qué hubiésemos hecho nosotros en una época tan álgida, compleja y violenta? ¿Tomar partido por quienes conscientemente estaban destruyendo el país? ¿O intentar colaborar y guiar a quienes buscaban reconstruirlo? Se puede discutir si la decisión de Guzmán fue o no la correcta, pero no sus intenciones, concretadas por lo demás en una constitución que le devolvió a Chile la democracia y la solidez institucional de la que gozamos hace ya 30 años. Segundo, no solo porque sus críticas a Manuel Contreras y la DINA en este caso son públicas, sino porque abundan testimonios de alumnos y conocidos de Jaime Guzmán que fueron ayudados por él mismo en situaciones complicadas, a pesar de sus profundas diferencias. Quizá el de Osvaldo Andrade es el caso más conocido. Esto nos habla de su calidad humana, que su compromiso con la dignidad humana siempre y no se vio nublado por posibles diferencias políticas. Yo creo que Guzmán conocía los costos que podía traerle decir siempre lo que pensaba y actuar en consecuencia, pero estuvo dispuesto a hacerlo, con tal de traer de vuelta la paz y prosperidad del país. Actuó siempre con coherencia a sus principios y representando sus discrepancias cuando correspondía. Diferencias en sus decisiones o en su actuar pueden ser razonables, en un mundo donde además parece que se ha perdido el derecho a dar explicaciones. Pero lo cierto es que Guzmán hoy no tiene ni siquiera esa oportunidad. A muchos nos encantaría preguntarle muchas cosas, pedirle que aclare otras cuantas, pero su cobarde asesinato, ocurrido hace exactamente 28 años, lo impide. Más grave es que hoy vemos cómo el crimen de Jaime es nuevamente relativizado y reivindicado. Ya no solo por los grupos terroristas de antaño, sino que por la erróneamente llamada Nueva Izquierda. Diputados jóvenes como Boric, Orsini y Santibáñez han dado un pobre espectáculo en los últimos meses, con gestos que solo dan cuenta de que su opción por la violencia no ha cambiado en el fondo, sino que solo en la forma. Más aún, los dirigentes que en ese sector han condenado su asesinato con claridad, como Renato Garín o la autora Carmona, han sido criticados. Este 1 de abril queremos recordarle al Frente Amplio, al Partido Comunista y a todos aquellos que siguen cegados que un senador fue asesinado a sangre fría después de hacer clases en la Universidad Católica solo por pensar distinto a ellos. Que sus verdugos están sueltos por el mundo y no pagando su condena en Chile como les corresponde en justicia. Recordarles que con su activa o pasiva complicidad son responsables del aumento de la violencia en una sociedad que creía haberla superado. Este 1 de abril, nuevamente nos cuestionamos estérilmente cómo se llegó a tal límite. Pero al mismo tiempo, hace más sentido que nunca una frase que el mismo Jaime Guzmán decía en uno de sus primeros escritos, refiriéndose en ese caso a las figuras de Portales y de Manuel Montt. No hay líder relevante en la historia que no haya generado controversia en torno a su figura.